¿Qué convirtió a Fidel Castro, un estudiante jesuita, en líder de una rebelión armada? ¿Y por qué todas las ambiciosas reformas políticas de Cuba fallaron en menos de una década? La historia de Cuba está marcada por 500 años de pobreza y opresión. Pero los cubanos nunca han renunciado a su sueño de libertad. Desde 1934, Cuba fue regida por varios gobiernos marioneta bajo el control del general Fulgencio Batista. Era un suboficial antes de tomar el poder gracias a un golpe militar. Destituyó a los oficiales cubanos, que en su mayoría eran blancos y de ascendencia española. Por primera vez, Cuba era gobernada por alguien de ascendencia nativa. Como líder del ejército, Batista dirigía al país tras bambalinas. Los presidentes electos eran sus marionetas. El vecino de Cuba, Estados Unidos, vio en él a un autócrata fuerte que podía restablecer la paz y serenidad en Cuba. Batista desarrolló políticas en acuerdo con el embajador estadounidense. Que era un jovencito de la gente más pobre de la sociedad. Todavía no tenía más que 31 años de edad, un joven. Y él se vendió al embajador de Estados Unidos. Se entregó, traicionó lo que estaba haciendo en ese momento su país. Cuba está a solo 144 kilómetros de la costa estadounidense. La élite política de Washington se sorprendió con el golpe de estado de Batista. Les tomó algo de tiempo aceptarlo. Corporaciones estadounidenses habían invertido fuertemente en la agricultura de Cuba, sobre todo en la caña de azúcar. Sus intereses debían ser preservados. Para la sorpresa de muchos, el general Batista dijo adiós a su uniforme en 1940 para postularse como presidente de Cuba. El ex dictador militar decidió basarse en una plataforma que le prometía prosperidad a todos los cubanos. Como candidato en la elección presidencial, se esforzó para implementar las promesas hechas en la Revolución de 1933. Estados Unidos advirtió a Batista que no continuara con esas reformas, pero los intelectuales cubanos lo apoyaban. El logro supremo de Batista fue darle a Cuba una nueva constitución. Permitía una reforma de tierra, establecía el voto para las mujeres y consolidaba el día laboral de 8 horas. Cuba se convirtió en el paraíso de las nuevas ideas. Toda la población se iba a beneficiar de la economía floreciente. Los políticos en Washington estaban preocupados. Para ellos, las reformas de Batista eran socialistas y utopías comunistas. Pero muchos estadounidenses descubrieron a Cuba como un destino vacacional muy cerca de su costa. La prohibición en Estados Unidos desde 1919 hasta 1933 convirtió a Cuba en uno de los secretos mejor guardados de los turistas. La vida aquí era barata y el alcohol fluía con libertad y no era ilegal. Mientras que las relaciones oficiales entre Cuba y Estados Unidos prosperaban, el crimen organizado estadounidense también se instalaba en la isla. Durante la prohibición, contrabandeaban licor de Cuba hacia Estados Unidos. El FBI intentó contrarrestar el tráfico ilícito con películas como esta. El contrabando de licor en latas de aceite. Cuba era el corazón de la producción de ron. Hasta la fecha, las antiguas oficinas centrales del gigante de ron Bacardí son un punto de referencia cubano. El ron caribeño prometía libertad y aventura. Mientras que alguna vez fue la bebida de marineros y piratas, el ron de Cuba había sido descubierto por los turistas. Los cubanos comenzaron la producción en masa. El material crudo básico estaba a la mano y la manufactura era barata. El ron cubano fue un éxito mundial. Es la gran compañía de rones en Cuba a partir de la destilación de la caña de azúcar asentada en el oriente del país, esencialmente en Santiago de Cuba, y se convierte en un monopolio de esta industria con una fuerza muy grande. La familia Bacardí era originaria de Cataluña, España. Perfeccionaron la receta del ron en Cuba. El murciélago en el logo de la compañía es un viejo símbolo cubano de buena suerte. El ron se convirtió en la bebida básica de casi todos los bares famosos del mundo, donde la gente alegre lo mezclaba con refresco de cola, creando la bebida más famosa del mundo, la Cuba Libre.
En las décadas de 1920 y 30, Bacardí abrió fábricas en Barcelona, Nueva York y San Juan, Puerto Rico. El negocio familiar se convirtió en la compañía cubana más conocida de todos los tiempos. El ron es parte de Cuba tanto como los puros, el mar y sus pequeños barcos de pesca. Era parte de la atracción para un periodista estadounidense que llegó a Cuba a pescar, pero terminó quedándose, Ernest Hemingway. Hasta la fecha, para muchos visitantes, él representa el estilo de vida cubano, a solas con la naturaleza, disfrutando la vida y con lengua filosa. Hemingway y Cuba, la relación tuvo mucho que ver con el mar, él vino a Cuba por las primeras veces buscando la pesca en la corriente del Golfo, pero que luego se convirtió en un sitio amable para vivir. Hemingway pasó muchos años en Cuba. La isla notablemente inspiró la obra más famosa de Hemingway, una novela sobre un viejo pescador cubano. El viejo y el mar. Hemingway ganó el Premio Nobel de Literatura en 1954. De ahí que cuando él gana el Premio Nobel a partir de esta novela se lo dedica al pueblo cubano, porque es una gratitud entre la psicología que él trae como autor, como un extranjero que participa, pero también el mundo vivencial que ha vivido con los pescadores cubanos. En la década de los 30, no era difícil para un turista como Hemingway establecerse en Cuba. Los escritores como él eran bienvenidos. Los trabajos ordinarios, sin embargo, eran reservados para los cubanos y la isla ya no daba la bienvenida a los inmigrantes. En mayo de 1939, el barco de vapor MS St. Louis, cargando cientos de refugiados buscando asilo desde Hamburgo, Alemania, llegó a Cuba. El gobierno cubano demandó cantidades tan exorbitantes que solo unos cuantos refugiados pudieron pagar. Más de 900 pasajeros judíos fueron forzados a regresar a Europa. Muchos de ellos serían asesinados en el Holocausto. Así como Estados Unidos lo hizo antes, Cuba prohibió el acceso a su territorio. La era de inmigración se había acabado. Al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, la posición de Cuba en el Caribe la hizo estratégicamente importante como centro de expedición central y para la Marina de Estados Unidos. Los buques de comercio y de guerra zarpaban desde Cuba para cruzar el Atlántico. Cuando Estados Unidos entró a la guerra en 1941, Cuba se unió a su poderoso vecino, uniéndose a la coalición anti-Hitler y apoyó a las tropas de Estados Unidos como base de suministro. El presidente de Cuba, Fulgencio Batista, hizo una visita oficial a su aliado estadounidense. El presidente Franklin Roosevelt le dio la bienvenida con la ceremonia de ida. Las reservas por las previas conexiones de Batista con el Partido Comunista parecían haberse olvidado. Cuba se benefició de su utilidad para la máquina militar estadounidense y su economía prosperó. Parte de las ganancias fueron invertidas en mejorar las propias Fuerzas Armadas de Cuba. El mismo Batista se benefició del comercio de armas. Actuó como intermediario para los industriales de armamento y obtuvo tajadas de cada compra que su ejército hacía. Cuando llegó ese momento, ya no era aquel, era un millonario. Ya sabía vestirse, ya sabía obedecer y sabía mandar. Muchas personas en Cuba se veían beneficiadas, el presidente más que nadie. La costa de Cuba está llena de grandes hoteles. La mayoría fueron construidos por la mafia en la década de los 40. Muchos turistas se quejaban de las trampas en los casinos. Aparentemente Batista no podía controlar a los jefes de las apuestas. Batista quería detener el fraude de los casinos. Para ponerle fin a las trampas, contrató a un notorio personaje de la mafia. Meyer Lansky era un personaje respetado por la mafia italiana y judía, con la reputación de ser justo en los negocios, pero despiadado con los tramposos. Lansky limpió los casinos y hoteles de Cuba y los alineó a sus intereses de negocios estadounidenses. Se impusieron reglas estrictas para apostar, los hoteles prosperaron, las ganancias fluían y Lansky se llevó su parte.
Así, con la bendición del presidente Batista, Cuba se convirtió en el dorado para la mafia de la década de los 40. Enormes ganancias, sin molestias de la policía y una lavadora de dinero ideal. Entre los que invirtieron en Cuba desde temprano, también estaba el jefe de la mafia más temido de Estados Unidos, Charles Lucky Luciano, jefe de la infame Cosa Nostra. En 1936, el FBI había logrado arrestar a Luciano por prostitución forzada. Pero su amigo y confidente Meyer Lansky creó un plan para sacar a Luciano otra vez. Mientras que Estados Unidos estaba en guerra contra Alemania e Italia, el gobierno temía el sabotaje y los espías, especialmente en el puerto de Nueva York. Y sabían que sus puertos eran controlados por los socios italianos de Luciano. La condición para liberar a Luciano era simple. Tenía que cooperar y sería deportado a su país de origen, Italia, al final de la guerra. En 1940, el futuro líder revolucionario Fidel Castro tenía 14 años. Él y su hermano Raúl eran hijos ilegítimos de un adinerado terrateniente cubano. Su padre los había enviado a un internado dirigido por la iglesia en Santiago de Cuba. Fidel Castro y Raúl Castro estudiaron en una escuela de jesuitas. Yo estudié con los jesuitas. Ser jesuita no es ser católico o ir a misa un domingo. Ser jesuita es una manera de entender el mundo y de proyectarte en el mundo. Era una escuela solo para varones. Fidel está parado a la derecha con un lápiz en la boca. Desde adolescente, Fidel ya destacaba. No podía quedarse quieto. Era de temperamento explosivo, pero en sus estudios le iba bien. En 1944, el mandato de 4 años de Batista llegó a su fin. Se retiró de la política, viajó por América Latina y se estableció en Florida, donde vivió una vida lujosa. Fue ahí, en 1945, que celebró la victoria de la Segunda Guerra Mundial con sus amigos estadounidenses. La mafia reinaba con libertad, recogiendo grandes ganancias y extendiendo una base de poder basada en la corrupción. En Chicago, Nueva York y Las Vegas, los jefes de la mafia eran hombres buscados y Cuba era su refugio seguro. Para reestructurar a la mafia después de la guerra, Meyer Lansky convocó una reunión de todas las familias principales en diciembre de 1946 en Cuba. Se reunieron en el famoso hotel de La Habana, el Hotel Nacional. Cerca de 100 invitados asistieron. Los jefes de las familias de la mafia, los gángsters más influyentes de Estados Unidos y Europa. Bajo el sol tropical de Cuba, estaban buscando resolver, sin derramar sangre, sus desacuerdos sobre compartir el botín. Frank Costello, Albert Anastasia, Sam Giancana, santo traficante. Meyer Lansky logró reunir a todos los grandes nombres del mundo criminal, incluyendo al más grande de todos, Charles Lucky Luciano. Después de establecerse en Sicilia, solo 10 meses antes, Luciano se escabulló a La Habana en un buque de carga. Su meta era simple: apoderarse del crimen organizado en Estados Unidos una vez más. Ostentosamente, la razón por la que muchos asistentes fueron a La Habana fue para ver a Frank Sinatra cantar. Sin embargo, Sinatra solo estuvo en La Habana con la exclusiva invitación de varios mafiosos de Chicago. Durante la conferencia, la policía cubana se mantuvo alejada del Hotel Nacional. El gobierno y los servidores públicos, todos, eran parte de negocios sucios. La jerga cubana tiene palabras especiales para las prácticas de corrupción: botella y chivo. Botella es una forma de nepotismo, en la que los puestos son otorgados a amigos y conocidos, que después se supone tendrán que regresar el favor.
Una pequeña élite de soldados de alto rango y particularmente los jefes de compañías estadounidenses y sus socios fueron los ganadores en la Cuba de la posguerra. Para el resto del pueblo, la perspectiva era sombría. Los ingresos se dispararon dramáticamente y los pobres de Cuba se hacían más pobres. Habían 600.000 desempleados en aquel momento y éramos 7 millones. Era un desparpajo. La situación en Cuba era un desparpajo. A pesar de que dicen que era el tercer país en América Latina o el segundo. Entonces yo no me imagino cómo serían los otros, ¿no? A finales de la década de los 40, Fidel Castro empezó a estudiar Derecho en la Universidad de La Habana. El grupo de estudiantes que rodeaba a Fidel Castro fue detenido por soldados y nunca alcanzaron la República Dominicana. En 1948, poco tiempo después del asunto dominicano, Castro dejó Cuba por primera vez y viajó a Bogotá, Colombia. Una razón era para alejarse de las autoridades cubanas por un tiempo que habían comenzado a sospechar de Castro. Ya en Colombia, se dio cuenta de que el país tenía los mismos problemas que Cuba. Un candidato presidencial liberal en las próximas elecciones de Colombia había sido asesinado. Sus seguidores tomaron las calles con armas en mano. Más de 600 personas fueron asesinadas en los disturbios. Fidel Castro, así como otros estudiantes cubanos, estaban en el meollo del asunto. Después de 10 horas de violencia, las tropas del gobierno abatieron el levantamiento. Una vez más, no hubo revolución para Fidel Castro. Como abogado, Castro fue un fracaso, porque no le cobraba a sus clientes. Sin embargo, esto no lo detuvo para forjar grandes planes en su vida privada. Castro quería casarse. Y él se casa con la hija del ministro del Interior de Batista. Casi el segundo hombre de Batista. La nueva familia pronto se encontró en conflicto por sus vidas privadas y políticas. En 1952, el expresidente Fulgencio Batista decidió regresar a Cuba. Quería postularse para la presidencia otra vez y así renovar su carrera política. Como vivían los cubanos pobres después de la guerra, puede observarse en la película de 1964, Soy Cuba. El estilo de vida de Batista y sus secuaces era considerablemente diferente. El jefe de la mafia, Meyer Lansky, recaudó grandes cantidades de dinero para la campaña presidencial de Batista. El FBI consideraba a Lansky como uno de los gángsters más influyentes de América. Él mismo siempre afirmaba ser un honesto dueño de casinos. El regreso de Batista probó ser más complicado de lo esperado. Las previsiones de las elecciones eran inciertas. Parecía que Batista estaba a punto de perder. Batista seguía bien conectado con el ejército de Cuba, así como con otros cubanos influyentes. Habían invertido su dinero en Batista, pero ahora parecía que solo un nuevo golpe de Estado podría garantizar su ascenso al poder. 3 meses antes de las elecciones presidenciales, Batista asumió el poder en un golpe militar sin violencia. Sus contactos dentro del ejército le ayudaron a convertirse en el jefe de Estado de Cuba una vez más. La constitución liberal que él mismo había impulsado hace unos años fue hecha a un lado. Sus planes de asumir el poder no solo eran conocidos ampliamente desde antes, muchos cubanos dieron la bienvenida al golpe. Los años anteriores habían sido marcados por el escándalo y la corrupción. Pero muchos cubanos veían a Batista como un hombre de valores, aun cuando hizo del jefe de la mafia Meyer Lansky su ministro de apuestas. Batista decía que quería disciplinar a la democracia en Cuba. Se organizaron muchas fiestas populares para unir a los cubanos a su causa. Batista trató de todo lo que pudo de legitimarse. Él jamás tuvo un ministro militar. Incluso en
los dos ministerios de las cuestiones militares y de represión, siempre fue un civil el ministro. Él nunca se vistió de militar. Él trataba de que la gente lo aceptara. Todos los procesos democráticos fueron ignorados, mientras que el tamaño de la fuerza policial de Cuba aumentó dramáticamente. Batista ya no tenía ideas políticas. Cualquier oposición era violentamente reprimida. Así comenzó la dictadura de Batista. En un ataque de testosterona, digo yo, muchos jóvenes como yo, pues reaccionaron en contra de Batista. No tanto por política, sino como por sentirse humillado, ¿no? Este hombre, porque tiene una pistola y tiene el apoyo del ejército, pues puede hacer lo que da la gana. La mafia seguía haciendo negocios, pero los principales inversionistas se habían ido. Incluso el ejército de Estados Unidos ya no invertía en Cuba. El país se había deteriorado. Después de 1953, Cuba fue un estado policíaco. Los arrestos eran a menudo arbitrarios, así como la tortura y el asesinato. Para aterrorizar a las personas, la policía tiraba los cadáveres de sus víctimas desde autos en movimiento. Al menos 2.000 personas murieron a causa de brutalidad policíaca. Fidel Castro, que trabajaba como abogado en La Habana, entabló una demanda en contra del golpe de Estado de Batista, pues era anticonstitucional. El tribunal rechazó su caso. Protestando contra Batista. Realmente no éramos de ningún partido, éramos jóvenes estudiantes, pero teníamos ya la información de nuestros familiares, de nuestros padres, de que Batista había sido un gobierno negativo, malo para el pueblo. Agotando todo lo que él veía como todas las opciones legales, Fidel Castro decidió que solo una rebelión armada podría terminar con el régimen de Batista. Actualmente, el cuartel de Moncada en Santiago es un museo. En 1953 fue la segunda base militar más grande de Cuba. Fidel Castro reunió a un pequeño grupo de revolucionarios con el objetivo de atacar el cuartel. El ambicioso plan era tomar el cuartel y las armas que había dentro de él. Suponíamos, y así fue planificado, que el cuartel se iba a tomar por sorpresa. La fecha se fijó para el 26 de julio de 1953. El cuartel de Moncada era un fuerte en el corazón de Santiago. Al cruzar la calle, había un hospital civil. Castro dividió a sus hombres, unos para entrar al hospital, para así crear una distracción, permitiéndole al resto de las tropas llegar al cuartel. Nosotros desde el hospital, al disparar sobre el cuartel, atraeríamos una buena parte del barraje de fuego de los soldados hacia el hospital, de manera que eso aliviaba la situación de los compañeros nuestros que atacarían por el frente. Mientras que las festividades del carnaval estaban en plena acción alrededor de Santiago, los hombres de Castro se acercaron al cuartel. Pero lamentablemente hubo un incidente que se conoce. Los primeros carros que llegaron al cuartel, una guardia que no se contaba con ella, y eso hizo que la alarma se sonara. Mientras que los cubanos bailaban y reían en las calles, Castro y sus hombres comenzaban su ataque. Pero los guardias del cuartel abrieron fuego casi de inmediato. Castro y sus hombres eran superados en número y en armas. Estuvimos disparando durante todo el tiempo, porque lamentablemente el factor secreto sorpresa falló, y así estuvimos hasta que se nos acabaron las municiones. 19 soldados murieron, así como 6 rebeldes antes de que Castro y el resto de sus hombres se rindieran. Para el joven abogado convertido en rebelde, era otra derrota devastadora más. 55 rebeldes fueron asesinados en el acto después de ser arrestados. Solo unos cuantos lograron escapar.
La mayoría, incluidos los hermanos Castro, fueron sometidos a juicio. Nadie esperaba una audiencia justa. La revolución de Castro había sido aniquilada y ahora el Estado quería demostrar su poder. Cuba siempre ha sido una isla de extremos. Un enorme crisol cultural de karmas, culturas y conflictos. En la actualidad, el nostálgico esplendor y pobreza extrema de Cuba pueden hallarse a algunas calles de distancia. Aún más deslumbrante es el viejo choque entre la prestigiosa y romántica orilla del mar, con frecuencia reservada para los turistas, y la constante amenaza de brutalidad policíaca. ¿Cómo pasó Fidel Castro de ser prisionero de Batista a un héroe nacional? ¿Por qué se convirtió Ernesto El Che Guevara, doctor argentino, en un combatiente fanático de la guerrilla? ¿Y cómo fue que la radio se convirtió en el arma determinante en la Revolución Cubana? Por más de 500 años, Cuba ha sido marcada por la pobreza y la opresión, pero el pueblo cubano nunca dejó ir sus sueños de libertad. En 1953, Cuba era regida por el general del ejército Fulgencio Batista. Había llegado al poder mediante un golpe militar. La mafia lo premiaba abundantemente a cambio del control de los hoteles y casinos de la isla. Cualquier oposición al mandato de Batista era aplastada brutalmente. Cuba es la isla más grande del Caribe. Aquí, igual que en toda Sudamérica, Bolivia, Argentina y Colombia, el año de 1953 fue marcado por la severa agitación política.